Bienvenidos a mi canal Hablemos con Marcia. Suscríbase, dele like a mis videos y compártalos. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que considero de vital importancia y es el tema de las terapias de conversión. Muchas personas me han preguntado, ¿de qué se trata esto? Porque de terapia de conversión, ¿uno se va a convertir en qué o cómo así? Las terapias de conversión son realmente una tortura. Las terapias de conversión hacen referencia a todo tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de todas las personas que pertenecen al grupo de la comunidad LGBTI. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lastimosamente hay padres o familiares que cuando se enteran que su hijo o su hija es homosexual, en la mayoría de los casos, o transgénero, no estoy diciendo la mayoría de los casos, todos los padres digo, pero cuando son homosexuales sobre todo, que están cometiendo un acto inaceptable, que se están equivocando, que van a ir al infierno. Hay mucho tema religioso en esto, ¿no? Vale la pena aclararlo. Las rechazan, estás confundido, eso no puede ser, eso es una aberración, y las obligan a ir a estos sitios que son centros de tortura. Literalmente son centros de tortura porque van allá a que la persona salga convencida de que no es homosexual o que se identifique con el género con el que nació. Una violación absoluta a los derechos de la persona. Como padres tenemos la obligación y el placer, el gusto de amar a nuestros hijos, el derecho de orientarlos, de guiarlos, de estar con ellos, pero nosotros no tenemos el derecho de hacer la vida de ellos. Eso sí que no tenemos el derecho de hacer. Nosotros no tenemos derecho de elegir la pareja de nuestros hijos, ni de decirles mucho menos con quién es que va a estar, ni con quién va a tener relaciones sexuales. Y si uno de nuestros hijos es homosexual o transgénero, bueno, qué bien que pueda decirlo, qué bien que desea ser feliz. Aceptemos con amor, seamos inclusivos y respetémoslos. Voy a hablar ahorita sobre las terapias de conversión. Las muchas personas LGBTQI que se encuentran en los campamentos o en las llamadas terapias de conversión están ahí por vergüenza o han sido forzadas por sus familias, como dije anteriormente. Estas terapias se enfocan en amplificar los miedos, la vergüenza y odio a sí mismos de las personas que están acá. A los pacientes se les da todo tipo de tratamiento, por ejemplo, les pueden dar pastillas y medicamentos como la ketamina, que tiene como objetivo la asociación de sentimiento negativo y de deseo homosexual, y si la persona persiste, les aumentan la dosis. No, esto no puedes tener ningún tipo de deseo de la persona del mismo sexo. Entonces, estos terapeutas, digamos así, asocian la idea de ser homosexual o transgénero con una experiencia traumática durante la infancia de las pacientes, o con la ausencia de una unidad parental sana. Entonces, ¿qué hacen? Obligan a los pacientes a hacer una forma de introspección para tratar de encontrar qué podría haberlos llevado a convertirse en un desviado sexual. Ojo, desviado sexual. ¿Y esto qué hace? Esto provoca ansiedad en los pacientes, que se ven obligados a inventar traumas en sus vidas que provocan brotes de ansiedad y pensamientos suicidas. Los supuestos terapeutas se aferran a esos recuerdos y sentimientos y los utilizan contra los pacientes para humillarlos y torturarlos psicológicamente, para que asocien la homosexualidad con el dolor, el sufrimiento y la vergüenza.
Ahora, decir que la terapia de conversión es abusiva a los ojos de un sobreviviente, eso es quedarse corto. Es una tortura física y psicológica que puede tener repercusiones duraderas. Un sobreviviente, por ejemplo, testificó que tuvo violentos estallidos de llanto, ataques de pánico y pensamientos suicidas. Esto es realmente terrible. En esas terapias de conversión tratan a los pacientes, como dicen ellos, en estas organizaciones, de manera desinteresada, al desear la libertad, de querer para que estas personas se quiten la forma de vida homosexual y conducir para que las personas vayan al camino correcto, al convertirse en un hombre de verdad o una mujer de verdad, limpios y limpias de toda desviación. Estas terapias se basan, de hecho, en una confusión entre la expresión de género y la orientación sexual. La homosexualidad masculina, por lo tanto, proviene de no ser un hombre, y la homosexualidad femenina por no ser mujer o ama de casa en muchos países, ¿no? Estamos hablando acá de elección personal, falta de masculinidad, enfermedad provocada por traumas vinculados a la niñez, la presencia del demonio de la homosexualidad. Las explicaciones que se dan a las personas homosexuales que participan en estas terapias son muchas, así como las formas que pueden tomar las prácticas. Pueden incluir psicoterapias, misas de sanación, como hablar de temas de religión muy arcaicos, ¿no? El lugar de la mujer, por ejemplo. Y estas personas son enviadas a campamentos, ¿no? Esto no es que van un día, no, las envían allá y allá tienen que dormir, prácticamente las tienen encerradas, no pueden salir sin autorización de las personas que las llevaron allá. Es una tortura real. También existen métodos más aversivos, como por ejemplo inculcar el rechazo a las preferencias sexuales y románticas al acoplar un estímulo negativo. ¿Qué hacen? Les ponen electroshock a las personas, que causa dolor, náuseas también producidas por medicamentos que les dan al contenido homosexual. Entonces les muestran imágenes pornográficas y al mismo tiempo les ponen estos electroshocks y hacen que vean que esto es una porquería, que esto es una aberración, que esto está mal, que esto no puede ser, que las personas se arrepientan y digan: sí, efectivamente yo no soy homosexual, efectivamente yo no soy transgénero. En casos extremos, a los pacientes se les inyecta testosterona o son víctimas de exorcismo. Hasta allá se ha llegado el tema de que les dicen hay que exorcizarlo. Como decía anteriormente, se les obliga a permanecer encerrados. Muchas veces los dejan sin comer, o sea, los ponen a ayunar y los privan del sueño para debilitar al demonio. En estas situaciones, las explicaciones psicológicas se abandonan en favor de una justificación mística, ¿no? Realmente la persona la enloquecen. Ahora quiero compartir con ustedes una línea sobre las consecuencias de las personas, algunas de las personas víctimas que participaron forzadamente en estas terapias de conversión, que creo que es bien importante. Los sobrevivientes experimentaron altos niveles de ansiedad, lo que afectó su futura vida sexual debido a la naturaleza dañina de las drogas y la terapia de aversión, que asocia un sentimiento doloroso con una imagen o idea. Esto hace que sea imposible para estas personas llevar una vida plena, obviamente. Esas terapias pueden llegar a golpear repetidamente a un niño, una niña o una persona adulta mientras recitan versículos de un texto sagrado u oraciones. Para los menores, esto genera desconfianza en las figuras de autoridad y las hace perder su autoestima.
También podemos notar que los hombres que dirigen estos campamentos o centros de conversión, especialmente en Estados Unidos, muchas veces afirman haber luchado ellos mismos con su deseo homosexual en su juventud y luego haberse liberado de ellos, de estos deseos. Esto se podría tomar como el resultado de un desprecio, de autodesprecio y sentimientos castrados por la perpetuación de estereotipos dañinos como los hombres homosexuales son demasiado afeminados. Durante las sesiones de terapia, los hombres a veces son obligados a entablar una charla de vestuario que suele consistir en hablar de las mujeres de forma degradante, como meros objetos sexuales. También se les puede obligar a desnudarse entre sí para fomentar un sentido de hermandad forzada, no de atracción sexual. Esas tácticas mencionadas anteriormente y muchas otras se presentan como formas de obligarlos a ser más masculinos. En los últimos años, muchos de estos hombres supuestos sanados que dirigían campos y centros de conversión se han declarado homosexuales. A veces incluso se arrepienten de haberle dado a la gente algo que admiten que nunca funcionará, ya que solo dejará atrás dolor. Yo creo que es importante que compartamos esta información y que las personas que tienen hijos homosexuales o familiares o hijos homosexuales o transgéneros como yo, que soy una madre orgullosa y feliz de una mujer transgénero increíble, que estemos al tanto de esto y que aprendamos, que nos instruyamos y que ayudemos a construir a tener una sociedad más unida, más fuerte, una sociedad inclusiva que respeta. Y entonces, por favor, compartan mis videos y gracias.